Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo Mesa, colaboro en el equipo educativo y en el equipo ministerial del Centro de Servicios Internacional. Quiero hablarte acerca de los devocionales, estos hermosos tiempos que tenemos en nuestras escuelas donde escuchamos historias de vidas transformadas. Queremos dejarte algunos consejos, algunas herramientas dinámicas para poder trabajar los devocionales. De hecho, no solo los puedes aplicar en los devocionales, sino también en clases ministeriales, pero queremos hacer un énfasis especial en los devocionales porque creemos que es un tiempo muy significativo para poder trabajar los valores. De hecho, hay un documento al que tenés acceso y que sería ideal tengas una lectura previa, donde se habla de qué es el devocional, cuál es la visión de los devocionales, por qué tenemos devocionales en nuestras escuelas. Y así podrás tener una perspectiva de cómo utilizar estas herramientas que te vamos a presentar. La idea es poder mostrarte 4 dinámicas o ejercicios, actividades, y que luego de presentarte cada una puedan aplicarlo allí donde estás. Así que voy a explicar cada una y dejar ahí un tiempo en silencio para que pongas pausa y lo pongas en práctica y ver cómo podés contextualizar estas dinámicas, ideas que te presentamos. Así que, ¿qué queremos trabajar en devocionales? Valores. Cuando recibas, por ejemplo, un devocional conectado con el lema, vas a ver que se especifica bien qué valores se pretenden trabajar junto con los objetivos, ¿no?, del devocional. Van a estar ahí los valores que queremos trabajar. También entendemos que es importante la participación activa. Así que esperamos que el moderador no abarque todo el tiempo, sino que sea una persona que pueda guiar, hacer buenas preguntas. Lo ideal sería que el moderador no estuviera más de 1/3 del tiempo, él hablando, sino que pudiera propiciar el diálogo. Esto es muy importante si queremos que haya una reflexión. Creemos que no debemos decir nosotros esto es lo que debemos creer o esta es nuestra postura, sino que debemos ser personas que faciliten la reflexión y que cada estudiante o cada persona que nos visita en un devocional realmente pueda decir qué piensa, pueda él mismo, con la ayuda de Dios, poder entender qué significa ese texto bíblico para ellos. Así que el moderador aquí es clave, no como alguien que dice esto es así o habla todo el tiempo, sino como una persona que modera tiempos de reflexión, que propicia la participación activa, el diálogo. Eso es muy importante. También entendemos que desde el texto bíblico deben surgir las reflexiones, no utilizando los textos bíblicos como un argumento o un pretexto para fortalecer una idea, sino partiendo desde la Biblia y entender los principios espirituales que tenemos allí. Luego que pueda ser algo que se conecte con la realidad, que se conecte con el contexto, que sea aplicable para la vida de cada uno de los que estamos participando de ese devocional. Así que teniendo en cuenta estos parámetros generales, déjame que te presente la primera dinámica. Esta se llama el gran debate. ¿Cuál es la idea del gran debate? La idea es poner un tema, presentarlo ahí con 2 puntos de vista que haya como opuestos, y el grupo se dividirá en 2 y cada uno deberá defender uno de los puntos de vista. Es importante que el moderador pueda, antes de presentar el tema, separar los grupos para que no se elija cada persona el bando donde está de acuerdo, sino de hecho que ocurra lo opuesto, de que haya personas defendiendo un punto de vista que no creen, y esto va a ser también muy divertido, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos perseguimos con esta dinámica? Fomentar el respeto, la tolerancia, la escucha activa, ponerse en el lugar del otro, ser empático, considerar la opinión de otra persona también como algo que puede ser tenido en cuenta. Y podemos elegir esta dinámica cuando tocamos algún tema, por ejemplo, de controversia o algún tema que sabemos que es problemático en los equipos de alabanza o situaciones que están sucediendo y necesitamos considerar las opciones. Así que te dejamos ahí esa dinámica. Un ejemplo, lo puedes usar, por ejemplo, presentando el siguiente tema. El músico cristiano debe ejercer su arte dentro de la iglesia, o el músico cristiano puede ejercer su arte fuera de la iglesia. Y dejar ahí que cada uno defienda uno de los puntos de vista y luego el moderador puede leer, ¿no?, y traer a la reflexión.
importa mucho de qué manera se plantean los puntos, de qué manera, si se hace con respeto o no, y ahí hay mucha tela para cortar con esta dinámica. Te dejo aquí un tiempito para que la practiquen allí, por ejemplo con este tema del músico cristiano, música dentro o fuera de la iglesia. Luego seguimos con la siguiente dinámica. Bien, pasemos a la siguiente. Vamos a presentarte ahora la dinámica que se llama desde varios ángulos. La idea de la dinámica desde varios ángulos es poder una historia bíblica o una situación particular, poder contarla desde los distintos actores, para poder ver la perspectiva que tiene cada uno de los actores o protagonistas de esa historia y entender cómo lo ven ellos. Entonces, demos un ejemplo. En Lucas capítulo 5 hay una historia de Jesús sanando a un enfermo, y tenemos a Jesús, tenemos al enfermo, tenemos a la multitud, tenemos a los fariseos, y entonces podemos contar en primera persona la historia. La dinámica es así: proponer de que distintas personas puedan contar la misma historia, pero desde el punto de vista, por ejemplo, desde Jesús, o desde el enfermo, o desde la multitud, o desde los fariseos. Y entonces, al haciéndolo así, vamos a poder entender la perspectiva de cada uno y poder sacar el jugo a cómo lo vivió cada uno, ¿no? Qué cosas hay en juego, qué valores. Así que es una dinámica muy interesante para propiciar el diálogo, y tiene el objetivo también de considerar las distintas perspectivas. Así que te dejo ahí unos minutitos para que hagas con esta historia de Lucas capítulo 5 esta dinámica, y avanzamos luego con la tercera. Bien, la tercera dinámica se llama el juego de la cesta o de la canasta. ¿Cuál es la idea de esta dinámica? La idea de esta dinámica es poder despejar dudas luego de haber estudiado un pasaje bíblico o de haber trabajado una reflexión en el devocional, para que la gente no se vaya con dudas, y también para que puedan interactuar con su compañero. ¿En qué consiste? Agrupamos de a dos a las personas. Entonces, de a dos, cada uno le cuenta al compañero las inquietudes que tiene. Le dice, bueno, yo la verdad que estas cosas no me quedaron muy bien claras. Lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando estamos tocando un tema que puede ser profundo, o un tema de que quizás cómo aterriza en cada realidad pueda ser diferente, o que la aplicación a la vida cotidiana sea un poco más compleja. Entonces lo podemos utilizar para eso. Entonces cada compañero comparte sus dudas, y la idea es que el compañero pueda responder las preguntas. Si a mí me hacen algunas preguntas, me dicen esto es lo que no me quedó claro y yo lo puedo responder, lo hago. Ahora, en caso de que entre estos grupos de dos no puedan responder entre ellos las preguntas, entonces ahí la escriben y la colocan en una cesta, en una canasta. Entonces luego esas canastas se llevan al grupo. El moderador no responde él, sino que el moderador hace las preguntas al grupo ya grande, no de a dos, para ver qué opinan. Entonces al final se responden esas preguntas que no se pudieron responder en el grupo de a dos. El objetivo es poder hacer un primer filtro de quizás respuestas más sencillas a más complejas, y también participar, que haya una interacción. También saber de que se puede hacer una reflexión sobre situaciones y sobre pasajes bíblicos y contextos, y a veces un grupo más íntimo como el de a dos genera mayor confianza. Y luego, respondiendo las preguntas de la canasta con todo el grupo y no una persona, también ayuda a que las personas no tengan miedo a preguntar ni a opinar. Así que te dejo ahí en la dinámica de la cesta. Podés, por ejemplo, aplicarlo a algún taller que hayan dado, o si están trabajando algo específico, o probarlo. Aún lo podés probar en tus clases cuando estás dando algún tema complejo. Así que te dejo ahí unos minutitos para poner en práctica la dinámica de la cesta, y luego vamos con la dinámica final. Bien, el siguiente se llama estudio de casos. La idea de esta dinámica es poder presentar una situación específica y preguntar a las personas qué harían en esa situación. Entonces, por ejemplo, le presentamos un caso de un conflicto, por ejemplo, entre el líder de alabanza y uno de los miembros. Puede ser una situación. Entonces, damos el debido contexto. Le decimos, está fulano,
que toca tal instrumento, va al ensayo, hace esto y tuvo este conflicto con el líder, sucedió esto. Entonces le pedimos a las personas que den su opinión, qué consejo le darían a este músico o qué consejo le darían al líder, por qué creen que se dio esta situación de conflicto, cómo la resolverían, qué harían en esta situación. La dinámica de los casos sirve mucho para presentar situaciones reales que están sucediendo en las clases, en el mismo grupo que tenemos, o aún en las iglesias o en las familias. Y ayuda mucho porque ponemos una situación hipotética con nombres genéricos, pero con los que ellos se pueden identificar. Y luego, al final, el moderador puede hablar, ¿no?, de cuál es el modelo bíblico para atender esa situación o qué debemos tener en cuenta, y que sepa moderar entre las diversas respuestas que se pueden dar. Algunos se van a poner en el lugar de uno de los actores de la situación y otros en otro, y debemos conciliar eso. Así que el estudio de casos también es muy útil para poder traer de una forma efectiva situaciones conflictivas y poder ayudar a conciliar, a reconciliar y a mediar en esas situaciones complejas. Bien, tómate un tiempito ahí para aplicar también esta dinámica y ver cómo la aterriza ahí en tu realidad. Y eso es todo. Queremos darte gracias por estar ahí aportando desde tu lugar, en tu sede, en los devocionales, en las clases ministeriales, y creemos que esto puede ser de ayuda. Esperamos tus consultas a través de tu gestor, dudas, en lo que podamos servirte. Para eso estamos. Bendiciones.